¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues seguimos con este tema, por supuesto, de Teuchitlán, de las desapariciones y demás, lo que sucedió en este rancho el día de ayer, con este tour literal, ¿no? Este tour tan extraño, tan particular que se desarrolló ayer y que fue calificado literal como un circo por parte de las fiscalías. Vamos a platicar de todos estos temas con mi querido admirado Raúl Romero, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Maestro Raúl Romero, ¿cómo estás? Jesús, muy bien, un saludo a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Raúl. Oye, pues de entrada, por supuesto, digo, es un tema que nos interesa mucho conocer tu opinión, pero sí quería preguntarte si tú estás de acuerdo, tu opinión de entrada de lo que pasó ayer en este rancho. ¿Cómo valoras, cómo calificas que se habrían abierto así las puertas y lo que pasó a a su interior, oye? Lamentable, ofensivo y revictimizante. Lamentable porque era la oportunidad. En Teuchitlán todo tiene que hacerse bien. En todos los casos de desaparición forzada todo tiene que hacerse bien. Pero en este caso, por la relevancia mediática, por la utilización política que se ha hecho en el caso, me parece que todas las fiscalías, los órganos de justicia e incluso los gobiernos estaban obligados a hacerlo bien y no lo hicieron. La primer paso, el más importante, fue sumamente lamentable. Ofensivo porque es una ofensa en primer lugar para las familias, muchas que se trasladaron de distintos estados de la República para estar ahí con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus seres queridos, y ofensivo para la sociedad que está exigiendo verdad. Digamos, más allá de, de la utilización política que se pueda hacer de este caso, hay una parte importante de la sociedad que está exigiendo verdad y justicia sobre esto. Más allá del golpeteo que quieran utilizar políticos de uno y otro lado, necesitamos saber qué pasó realmente, qué está pasando, qué pasó ahí, y por lo tanto me parece ofensivo para las víctimas y ofensivo para la sociedad, que está legítimamente exigiendo verdad. Y tercero, revictimizante, porque me parece que el maltrato hacia las víctimas, que la falta de protocolos, que la falta de medidas para hacerlo correctamente, llegó llega a lastimarlas, llega a herirlas, y es un trato que no se puede esperar del Estado, desde luego, y sobre todo de ninguna autoridad. Me parece un hecho penoso que este sea el punto de partida sobre el cual se pretende hacer un caso en el que confiemos. Voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco especulativa, pero ¿por qué? O sea, es una muestra de cómo tratan las fiscalías temas como este, como bien dices, que son de mucha sensibilidad, una muestra de cómo han tratado el tema históricamente, las desapariciones forzadas. Busca incluso tumbar el caso, como se vio, por ejemplo, en Ayotzinapa con Murillo Karin, Tomás Herón, que movieron, quitaron, pusieron y al final dijeron, pues es que como esto se movió, pues ya no se puede tomar en cuenta. ¿Cómo entendemos esto por parte de la autoridad? Habría varias razones. La primera, sí, desde luego, la incapacidad de las fiscalías, del personal encargado directamente de esto. Mira, lo que sucedió ayer es lamentable, les decía yo, pero además es la muestra de las cadenas que viven, de lo que viven las familias cotidianamente, ¿no? El hecho de que muchas familias lleguen a un primer número telefónico que nunca les contestan, que tengan que ir a las fiscalías a denunciar y les digan espérense porque seguro se fue con el novio o seguramente en algo anda, ¿no? Entonces, es toda una serie de tratos revictimizantes que lo que vimos ayer es parte justo de ese falta de capacitación al personal, ¿no? No está a la altura. Es una de las demandas que pusieron las familias en las movilizaciones de ya hace 8 días, el sábado prácticamente, la vigilia que se hizo en el Zócalo, pusieron como una de las demandas preparar a las fiscalías para esta situación de emergencia que se vive, sensibilizar al personal que está viviendo ahí. Segundo, me parece que hay un tema, como lo decía, de mediatización. Hay una disputa por la narrativa, no por la verdad, sino por la narrativa, y tú tienes en primer momento a una serie de periodistas que ni siquiera sé directamente si están capacitados para hacer periodismo, sino más de influencers, youtubers que llegaron directamente a tomarse fotos, haciendo acto más de interés de ganar likes que de tener la verdad directamente, ¿no? Y tercero, me parece que se violó la ley
la ley de víctimas, al no garantizar que las víctimas estuvieran acompañando con un protocolo, con todo un acceso cuidado a todo el rancho, ¿no? Entonces, diría, son yo varias actividades, varios hechos que confluyen en este caso en particular, que tiene que ver con justo una fiscalía y un sistema de justicia rebasado, autoridades insensibles y coludidas, una falta de sensibilidad hacia las familias y desde luego me parece que una utilización política del conflicto, donde lo que menos está interesando ahora es la verdad y la justicia y es en realidad lo que urge. Cuando hablamos de campos de reclutamiento, mi querido Raúl, nos topamos de repente con esta información que no es nueva, que se viene arrastrando y que parece que a nadie le importa detenerla, de gente que es engañada por buscar empleo, literal. Van a buscar empleo de electricistas, van a buscar empleo de guardias de seguridad, van a buscar empleo en un call center y terminan siendo reclutados a la fuerza por una empresa criminal como tal y con todo lo que de esto deviene, con todo lo que esto provoca. Te topas con que las cárceles están llenas de pobres, te topas con que la guerra contra el narco es una guerra en contra de la pobreza. Este tema como tal, podemos hablar de una limpieza social por parte de los responsables de la misma, podemos hablar de una criminalización brutal ya de la pobreza, en donde se vuelve el sector más vulnerable, precisamente hasta para estos grupos que supuestamente se peleaban entre ellos, pero terminan atacando al pobre. Mira, es importante como lo preguntas. Primero hay que diferenciar el hecho de una historia larga de desapariciones forzadas en México. Ya no quiero irme a otros países, pero en particular en México, desde la década de los 60, con una desaparición con fines políticos. ¿No? Muchas de las familias y madres de personas desaparecidas por vínculos políticos hablaban también de cárceles clandestinas, ¿no? Mucho tiempo se especuló sobre los sótanos del Campo Marte, ¿no? Incluso fue una de las demandas de las familias de Ayotzinapa. Entonces, este hecho de los centros de reclutamiento, las cárceles clandestinas, ¿no? Los campos así directamente de concentración de disidencias políticas es larga y no se ha logrado aclarar en el país esa larga historia de impunidad, de represión, de autoritarismo que sigue pues una parte de la sociedad exigiendo verdad sobre eso, ¿no? La Comisión de la Verdad que surgió en el sexenio pasado y que también llegó a los cuarteles militares, pues está pendiente ahí. Entonces, ese tipo de desapariciones con fines políticos, con fines represivos, está ahí, es un antecedente, es algo que nos duele, es algo que nos ha lastimado. Y ahora lo que estamos observando, diría yo, es una especie de desapariciones con fines mercantiles. También políticos, sí, también represivos, sí, pero hay una especie más de el reclutamiento, la leva, un reclutamiento forzado para hacer trabajo esclavo, que es algo que también ya se veía en muchos testimonios de disidentes políticos en las Islas Marías, contaban cómo eran obligados a trabajar para producir recursos para las propias cárceles, ¿no? Entonces, digamos que ahora es una especie de innovación que están haciendo directamente los grupos del crimen organizado, muchos de ellos protegidos, cuidados, vinculados con autoridades estatales en todos sus niveles, donde levantan, desaparecen, secuestran a jóvenes, a personas, a hombres, mujeres, muchos de ellos migrantes también, ¿no? Que son obligados a trabajar para cumplir ciertas tareas y después desaparecerlos directamente. Yo he tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones el país, acompañando colectivos de madres buscadoras, y hemos encontrado con testimonios sumamente crudos, ¿no? Sumamente graves. En algunos casos recuerdo, por ejemplo, la desaparición de grupos de albañiles que eran o de trabajadores de la construcción que eran obligados a construir los cuarteles de los grupos criminales y que luego eran desaparecidos para que no pudieran dejar testimonio de dónde estaban esos cuarteles que les habían construido, ¿no? Supimos también la desaparición de algunos ingenieros en comunicación que eran obligados a trabajar para hacer las estrategias de comunicación, las antenas, estas que necesitan con seguridad, y que luego eran desaparecidos. Y así puedes ir encontrando una serie de oficios que van requiriendo estos grupos del crimen organizado
Desde luego, el principal o uno que es más publicitado son los sicarios, ¿no? Que es este reclutamiento de jóvenes para entrenarlos y luego llevarlos a los enfrentamientos, muchas veces en contra de su voluntad o como única alternativa de empleo, ¿no? Eso también hay que ponerlo, o sea, entender que, porque ha salido incluso a revictimizarse, a decir como, claro, como si solo lo que había era un centro de adiestramiento y entonces merecía que les pasara lo que les pueda pasar, ¿no? Y decir, no, 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 están ahí porque hay un sistema que lo permite. Raúl, A una pobreza, me dijiste hay un sistema que lo permite. un sistema que les ha condenado a la pobreza y que muchas veces se encuentran como única opción estas ofertas laborales Te volviste a silenciar, creo. Ahí estamos. de, de- ahí, ahí está. Ahí está. Sí, que los secuestran para llevarlos a esa única fuente de empleos. Entonces es un sistema que está alrededor, que los condiciona a la pobreza, que los condiciona a la marginación y que muchas veces son engañados para entrar y reclutados de manera forzada para entrar a estos empleos que les requieren. Oye, ahorita mencionabas el tema de la desaparición, tiene mucho tiempo en México. Amén de lo que nos estás comentando. ¿Cómo fue evolucionando todo esto? O sea, es decir, de repente te topas el tipo de desapariciones, como bien señalas, en los 50, en los 60, la guerra sucia, luego aparecen en el escenario de los paramilitares, de repente se vuelve un asunto de narcotráfico, pero ese narcotráfico también desaparece activistas, desaparece periodistas. ¿Cómo va toda esta evolución de de la desaparición forzada en México? Mira, lo hemos rastreado desde dos líneas, desde quiénes desaparecen y desde quiénes son las personas desaparecidas, ¿no? Desde luego en los años 50, 60, 70 principalmente y 80 todavía, una desaparición selectiva hacia dirigentes políticos, organizadores comunitarios, familias o compañeros o comunidades vinculadas a esas organizaciones políticas implementadas en un primer momento directamente por el ejército, ¿no? En un siguiente momento por batallones especiales de ese ejército, en un tercer momento por grupos paramilitares entrenados, financiados, capacitados por el ejército, y en un tercer momento con ya una serie de grupos, ya con una estrategia mucho más sofisticada, separada directamente del ejército, pero vinculada muchas veces a ellos, ¿no? O sea, el caso que hemos comentado muchas veces sobre los grupos de los Zetas, ¿no? Que tienen un origen dentro del ejército, que luego se alquilan para el crimen organizado y que se convierten en uno de los grupos más sanguinarios. Y lo que vemos ahí es justo como decía, he dicho en otras oportunidades, como entender a los grupos del crimen organizado como una especie de policías subrogadas, ¿no? Que muchas veces hacen las tareas para el Estado, para fuerzas del Estado que incomodan para desaparecer, reprimir, desplazar, asesinar a las disidencias que incomodan, pero que también hacen muchas veces las tareas para las fuerzas económicas, ¿no? Empresas, corporaciones, mineras, ¿no? Que también hacen ese tipo de trabajo. Un poco la idea es limpiar territorios, despoblar territorios para poder implementar ciertos proyectos que se dan en estas zonas. En este caso, ahora lo que estamos viendo, no solamente, o lo que se está discutiendo a propósito del caso de Teuchitlán, no solo es limpiar territorios, despoblar territorios, sino también utilizar a esas poblaciones como mano de obra esclava, ¿no? Como trabajo no, al que no se le asigna un salario y desde luego llevar al máximo el trabajo de la explotación y la idea de explotación, ¿no? Es decir, así como hay territorios que son completamente devastados, exprimidos, saqueados, también hay poblaciones que están viviendo esa superexplotación al punto prácticamente de estar exterminando. Entonces, sí podríamos hablar de una especie de limpieza social que se emplea directamente desde las empresas criminales, ¿no? Muchas veces vinculadas con las empresas legales y protegidas, coludidas o permitidas por órganos del Estado mexicano. Teuchitlán, un caso, mi querido Raúl, pero que se topa con todo un estado, se topa con todo un estado en donde está presente ese tipo de prácticas, están presentes ese tipo de acciones ya desde hace también un buen tiempo. Ya nos decías precisamente estas formas de actuar de las fiscalías, actuar por parte
de las propias autoridades. Y aquí la pregunta a la que voy es esto. Decías esclavitud, literalmente, de las personas que llegan ahí, una esclavitud y de personas que a final de cuentas terminan o matando o enseñándolas a matar cuando las ubican como sicarios. Sí, mira, en uno de los recorridos que hicimos en Durango, en Coahuila, perdón, recuerdo testimonios de familias que nos decían que los grupos del crimen organizado establecían una especie de toque de queda, ¿no? Y que decían, hay poblados en los que no pueden salir después de las 10 de la noche, ¿no? Y dicen, narraban hacia el 2011, 2012, estas familias narraban cómo después de esas horas los grupos del crimen organizado iban levantando a los jóvenes que se encontraban en la calle, ¿no? Y cómo los adiestraban, los levantaban, los ponían a pelear entre ellos para después quien sobreviviera era reclutado y se convertía en una de los miembros de los grupos armados del crimen organizado. Esas son parte de los trabajos, pongo entre comillas, pues, para darme a explicar, que ha generado el crimen organizado. O sea, si hacemos un recorrido de los últimos, de 2006 para acá, pero también con sus antecedentes, vamos a encontrarnos con una serie de trabajos horribles que ha generado el crimen organizado. O sea, cuando encontramos que ese crimen organizado, esos grupos del crimen organizado como corporaciones, insisto, como empresas, emplean a infancias o a personas como halcones, es decir, para estar observando quiénes entran a los territorios, ahí estamos viendo que ese crimen les está ofreciendo una retribución económica o material a muchas de esas infancias. Pero también encontramos los casos de mujeres que son obligadas o por la falta de empleo son contratadas, por la falta de empleos dignos, insisto, son obligadas a trasladar drogas en sus vientres, ¿no? Esta figura que hay muchas veces en otros países, en Colombia, también en México, para llevarlas principalmente a Estados Unidos, pero también a otros lugares del mundo, que ingieren drogas, cápsulas de drogas, ¿no? Para llevarlas directamente. Entonces, todos esos son especies de labores, especies de trabajo que el crimen organizado ha ido generando, que ha ido empleando y por los cuales ha ido cooptando a una parte importante de la sociedad. No solo tienes al sicario que dispara, tienes a las infancias que están como halcones, tienes a las mujeres que son obligadas a prostituirse o a trasladar drogas, tienes a estos todavía llevados a un punto de desaparecer personas, ¿no? Tienes a toda una industria, digamos, ¿no? Que el crimen organizado ha generado, que emplea a sectores sociales en donde dices, ahí está el poder económico, el poder social de estos grupos, ¿no? Donde no solamente son los que disparan, sino es todo un organismo que llega a tocar también, desde luego, a los bancos y el lavado de dinero, que llega a tocar a las industrias armamentistas. Entonces, estamos hablando frente al un poder del crimen organizado transnacional, que es una expresión económica mundial que tiene territorializaciones distintas y que en el caso de México en los últimos años hemos visto una de sus formas de territorialización más violentas y más sanguinarias. Entonces, estamos frente a una industria, hay que entenderlo así, frente a una industria económica que genera empleos, que genera miles de millones de dólares, que tiene poder político y que no los gobiernos en México, sobre todo los de los últimos sexenios, no han querido desmenuzar las redes, transparentar las redes de corrupción y de impunidad que están ahí, por lo que también toca para el Estado mexicano. Oye, finalmente quedó Raúl. No puedo dejar de aprovechar precisamente tu presencia para preguntarte, Gers Manero, al frente de esta investigación. ¿Qué sensación te deja el hecho de que un personaje como él esté al frente de una investigación de esta naturaleza? De incomodidad y en mi caso particular de una falta de credibilidad para tu público y informarles y argumentar mi posición. Gertz Manero viene desde los años 70, 75, 76 en particular. Fue uno de los principales operadores del Plan Cóndor, que fue precisamente la operación con la que se inició la guerra contra las drogas en México, ¿no? Fue uno de los responsables de perseguir a las disidencias políticas, fue uno de los responsables
responsables de trabajar directamente vinculado, coordinado con la DEA en esta guerra contra las drogas. Ha estado, o mal llamada contra las drogas, porque en realidad es una guerra contra la sociedad, ¿no? Y sus territorios, y que ha estado pues al servicio de toda esa clase política desde los años 70, ¿no? Alguien que no solo no ayudó a transparentar el caso de Ayotzinapa, sino que lo contuvo, ¿no? Y lo que vimos recientemente, su participación fue prácticamente una salida mediática de decir todo es culpa de la Fiscalía del gobierno del Estado de Jalisco, que es real, ¿no? Pero de no asumir responsabilidades directamente. Él fue uno de los que anunció en televisión, en cadena, en los medios de comunicación, el tour, este tour que resultó en cosas lamentables, terribles, como lo vimos el día de ayer, y me parece que debe haber una exigencia clara hacia él, hacia quienes lo respaldan, de que está haciendo las cosas mal, de que tiene un historial negativo y que para poder lograr encontrar la verdad y la justicia en el caso de Teotihuacán, pero en todos los otros casos que también arrastra este país, será necesario la vigilancia de la sociedad activa directamente en esos procesos. Y yo, Raúl Romero, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y un gusto.